Bueno, continuando con la célula, ahora vamos a ver, bueno, seguimos con el mismo objetivo, pero ahora vamos a estudiar el núcleo celular. Ya recordar que el núcleo celular solo la posee las células eucariontes, ya sea animal o vegetal. Mm. Y las procariontes eran las que no tienen como cerebro adentro, no tienen nada. O Era sea, no, ese. pues si tienen, en la información genética es lo que mandan, lo que no tienen en el núcleo. Ah, ya. Lo que pasa es que las eucariontes tienen el núcleo y ahí está el material genético. O en el Ya. fondo el material genético es el que la lleva, por ponerle un nombre. Ya por eso las células procariontes también se reproducen y todo eso, porque el material genético es el que implica todo su funcionamiento, ya su vida, su reproducción, etcétera. Pero no tienen el núcleo. Ya, se ve ahí, ¿cierto? ¿Se ve la Sí, presentación? sí, sí se ve. Ya. Ok, miren, en cuanto al núcleo celular, para introducir vamos a ver un video, ¿ya? Un pequeño video. Hola, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube, Bioprado. Quien les habla es el profe Goyoski. Y en este primer y emocionante video vamos a aprender la función de los organelos celulares, así que bienvenido. Bueno, y comencemos con el núcleo. Generalmente es la estructura más grande y visible de las células. Desde él se coordinan todas las actividades que la célula realiza. Se podría considerar como un centro de operaciones. Dentro del núcleo se encuentra la información genética de los seres vivos, en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. En ella están codificadas las instrucciones para fabricar una célula idéntica y para que el organismo sintetice o fabrique las proteínas que necesita para su funcionamiento. Dentro del núcleo hay una estructura llamada nucleolo, rico en ARN o ácido ribonucleico, que se encarga de sintetizar unos organelos diminutos llamados ribosomas. El núcleo en la célula eucariota se encuentra rodeado por una membrana. Esta se conoce como envoltura nuclear y se extiende en el citoplasma para formar parte de los organelos celulares. A lo largo de la envoltura nuclear hay ribosomas y poros que conectan el interior del núcleo con el citoplasma. A través de los poros salen y entran sustancias, haciendo posible que parte de la información genética salga del núcleo y que según esta información que salió, se formen en el citoplasma las moléculas y las sustancias necesarias para la célula. Bueno, esto ha sido todo por hoy, jóvenes, y no se te olvide, suscríbete, comenta y da like. Ya. Bueno, ahí un pequeño video introductorio, ¿cierto? Al núcleo celular. Entonces vamos a partir de dónde viene todo este tema del núcleo celular y el material genético en cuanto a lo que concierne a la célula eucarionte. Lo primero, la pregunta, ¿cierto? Recordar que los científicos, bueno, o cualquier persona, ¿cierto? Que quiera hacer ciencia, siempre se va a partir con hacerse una pregunta, la cual va a tratar de investigar, ¿ya? Eso es lo que hacen los científicos, ¿cierto? Se preguntan y tratan de encontrar la respuesta. Entonces, en su tiempo se preguntó dónde se localiza el material genético, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a estar el material genético, que es el ADN? Primero, vamos a estudiar el experimento de Hammerling. Él utilizó dos algas, ¿ya? La acetabularia crenulata y la acetabularia mediterránea. De ahí vamos a explicar qué hizo con aquellas algas. Lo importante es que estas algas son de fácil estudio, ya tienen tres partes bien marcadas, con un sombrero, ¿cierto? Una cabeza, ¿cierto? Un cuerpo y un pie, el pie, ¿ya? Esta es una alga. Recordar que hay organismos unicelulares, como por ejemplo las bacterias, pero también hay algunas algas azul verdosas, ¿ya? Unas algas marinas que también son unicelulares, ¿ya? Como esta alga que utilizó Hammerling. ¿Ya? Esta es una alga marina unicelular,
es de un tamaño considerable, ya mide entre 2 a 5 centímetros. Esa se llama acetabulla. Y como yo les dije, presenta 3 partes bien diferenciadas, que es el sombrero, el tallo y el pie. Bueno, yo le dije cuerpo, tallo, ya lo mismo, el tallo y el pie. Pero resulta que en el pie se encuentra el núcleo celular. Podría, como es unicelular, ¿cierto? Es decir, posee una célula, pero se tenía que ver bien en qué parte de la alga se encontraba ese núcleo. Se determinó que se encontró en el pie por los experimentos que se hicieron, pero podría haber estado en el tallo o en el sombrero. Ya, para hacer los estudios, lógicamente que él tuvo que ocupar 2 especies de esta alga, ¿ya? Donde la diferencia primordial era en el sombrero, ¿ya? La mediterránea y la crenulata. Una característica de esta alga que llamó mucho la atención, ¿cierto?, de este científico, fue la gran capacidad que tenía esta alga para regenerar su sombrero, ¿ya? Si este era cortado. ¿Ya? Acá tenemos las dos algas, ¿cierto? Acá una va a estar en amarillo, la crenulata, y la otra va a estar en verde, que es la mediterránea. Y si se dan cuenta, la diferencia principal es en el sombrero, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hamelin? De la mediterránea, ya que es esta verde, aisló el tallo, ya, lo corta, ¿cierto? Corta el tallo y se lo va a injertar, bueno, se lo injertó en el pie de la granulata. La granulata, recordar que es la amarilla, ¿ya? Entonces, aisló entonces el tallo de esta verde, de la mediterránea, y se lo injertó en el pie de la otra alga, ¿cierto? De la granulata. Entonces pasó un tiempo y esto es parte de la experimentación, ¿cierto? Un científico tiene que idear, ¿cierto? Diseñar un experimento y ver qué va pasando con los resultados. Entonces, al cabo de un tiempo, esta alga, como ya se sabía que era de fácil regeneración de sombrero, regeneró el sombrero y se encontró con un resultado que tenía unas características intermedias de ambas especies cuando lo regeneró. Entonces, posteriormente, volvió a cortar el sombrero ya, nuevamente y el sombrero regeneró, o sea, y el alga regeneró el sombrero de la crenulata. Ya, entonces, recapitulando, tenemos la crenulata, que es amarilla. Él le corta el tallo a la verde, que es la mediterránea. Se lo injerta en el pie de la crenulata y en un principio obtiene un sombrero con ambas características, ¿ya? De la verde y de la amarilla. Entonces, como el sombrero es fácil de regenerar, lo vuelve a cortar y después se vuelve a salir el sombrero, pero sale como el de la amarilla. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cierto? De que la información genética está en el núcleo, ¿cierto? Y resulta que está en el pie. Como el pie es amarillo, entonces va a contener toda la información genética del alga crenulata, ¿ya? Donde el sombrero tiene ciertas características, ¿cierto? Y cierto color. Por eso ese sombrero sale igual que la crenulata. Entonces, como ven en la imagen, tanto el pie como el sombrero corresponden a la misma alga, que es la crenulata. E independiente que tiene el tallo de la verde.
Entonces, siempre en los experimentos se analizan los resultados y con eso se saca una conclusión. Entonces, él interpretó estos resultados como prueba de que cierta sustancia, ya, bajo cierto la dirección del núcleo, y que estas sustancias eran acumuladas en el citoplasma, iban a determinar las características de las estructuras de estas algas, ¿ya? Como por ejemplo su sombrero. Entonces, él demuestra que en el núcleo de las algas unicelulares, ojo, esto es importante, unicelular, es decir, que poseen una célula, almacena la información genética, pero se desconocía si esto operaba de igual forma en los organismos pluricelulares. ¿Ya? A ver, para que se entienda, como este organismo, este ser vivo tiene solo una célula, se demostró entonces con este experimento de que en el núcleo estaba toda la información genética, por lo cual no se podía extrapolar, digámoslo así, de que qué iba a pasar en los organismos pluricelulares, es decir, los que tienen más de una célula. Por lo cual ahí se tuvo que hacer otro experimento, ¿cierto?, con organismos pluricelulares para ver qué pasa. La ventaja de utilizar esta alga, una era porque era unicelular, ya, es decir, cuenta de una célula, con estructuras que eran bien diferenciadas, ¿cierto? Sombrero, tallo y pie, y fácilmente manipulable en el laboratorio, ¿ya? Y que su núcleo también se encuentra polarizado en uno de sus extremos, que es el pie. Entonces ahora vamos a estudiar, ¿alguna duda antes de seguir? Al menos yo no tengo dudas. ¿Ya? Ya, entonces ese fue el experimento de Hamelin, ¿ya? Con un alga unicelular, de una célula, ser vivo de una célula. Vamos a ver entonces ahora a John Gurdon, o Gurdon. Ya, este era un investigador inglés, ¿cierto? En el año 1960 hizo un experimento, ¿ya? En el cual permitió establecer que las células no van a perder información genética cuando éstas se estén diferenciando, ¿ya? Sino que el material genético ya presente en los núcleos va a conservar la capacidad genética para producir todas las estructuras especializadas del adulto, ¿ya? Entonces, en el fondo, la información genética no se va a perder cuando las células se estén diferenciando. Entonces, esto lo pudo demostrar utilizando, a ver, que aquí viene el ingenio de los científicos. Ya, ¿qué ser vivo puedo ver para realizar mis experimentos, cierto? Entonces él buscó dos variedades de una rana africana, conocida esta rana como la Xenopus laevis, ¿ya? La característica que una era de piel verde, ¿ya? Que era la rana salvaje, y la otra era de piel blanca, que era una rana albina, ¿ya? Entonces, acá está la descripción del experimento. Tenemos la línea silvestre, ¿ya? Que es la rana salvaje, que es verde, ¿ya? Los ovocitos son las células sexuales, en este caso de esta rana, ¿ya? Donde va toda la información genética de la especie, ¿ok? Ya, entonces a esta rana se le extraen los ovocitos, ¿ya? Y resulta que al aplicar la irradiación, ¿cierto? Ultravioleta, se le elimina el núcleo a estas células sexuales, ¿ya? Porque estas células sexuales, que son los ovocitos, vienen con el núcleo, ¿cierto? Entonces, con radiación ultravioleta, a esas células se le elimina el núcleo. Entonces, se origina un ovocito anucleado, es decir, sin núcleo. Entonces, después
se toma un renacuajo de la línea albina. A este se les van a extraer de otras células del cuerpo, pero como todas las células tienen núcleo, y como yo dije que la capacidad genética no varía en la diferenciación, ¿qué significa? Que, por ejemplo, el núcleo de las células del intestino va a tener la misma información que el núcleo de las células del, por dar un ejemplo, en un ser vivo de los pulmones, y que del corazón, y que etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, a un renacuajo de la línea albina, de las células intestinales, se le extrae el núcleo de esas células. Entonces, tenemos por un lado los ovocitos sin núcleo, y por el otro lado, de la otra especie, ¿cierto? Que es la albina, se le sacan los núcleos de una célula, de las células intestinales. Y ese núcleo se trasplanta al ovocito que no tiene núcleo. ¿Ya? Entonces, en el fondo tenemos una célula de la verde sin núcleo y tenemos el núcleo de la blanca, y formamos una célula de nuevo con núcleo, pero ojo que el núcleo viene de la blanca. ¿Ya? Entonces, se va a desarrollar un renacuajo albino, después de haber trasplantado, ¿cierto? El núcleo blanco o albino, ¿cierto? Se desarrolló un renacuajo albino y se obtiene, por ende, una rana adulta albina. Entonces, ¿qué significa eso? Que independiente si la célula es de la verde, pero el núcleo es de la albina, por lo cual, independiente que esté ese núcleo ocupando una célula de la verde, toda la información genética es de la línea albina. Por ende, se obtiene una rana albina y no se obtuvo una rana verde. Entonces, con esto se comprueba de que el material genético va en el núcleo, ¿ya? Ese es el famoso experimento de John Gurdon. Bueno, acá se lo explica, ¿cierto? Trajo ovocitos de rana de fenotipo, por si acaso el fenotipo es lo que nosotros, a nuestros ojos, vemos de las especies. Nosotros en este caso vemos de esa rana el color verde. Y los genes, que es el genotipo, es lo que nosotros no vemos, que es el que le dan el color verde. Pero el fenotipo es lo que nosotros observamos y que es el color verde. Ya le aplicó, ¿cierto?, la radiación ultravioleta, ¿cierto?, para destruir sus núcleos, ¿cierto? Del albino obtuvo células intestinales, le extrajo su núcleo, se las colocó al otro ovocito, ¿cierto? Y se obtuvo la rana albina. Algo similar sucede con la clonación. Recordar que el primer ser vivo clonado fue la oveja Dolly. Acá, de la ure, ¿cierto? Para que entendamos la clonación, las células de la oveja a clonar, ¿cierto? Va con su núcleo, ¿cierto? Se le extrae el núcleo a la oveja que se quiere clonar, y también de otra oveja, ¿cierto? También se obtiene un óvulo, pero que este óvulo o ovocito, ¿cierto?, no está fecundado. Se le elimina el núcleo y se le coloca el núcleo entonces de la oveja que quieren clonar. Y se va a introducir el núcleo ¿cierto?, al óvulo, ¿cierto?, u ovocito, y se implanta el óvulo en la madre portadora, ¿ya? Que no es la oveja inicial, sino es otra oveja que es distinta a la otra oveja que también se le eliminó el núcleo, y resulta que cuando tiene la oveja, resulta que nace una oveja idéntica a la oveja A. ¿Por qué? Porque en el fondo, independiente que esta oveja sea de otro color, etcétera, el núcleo, es decir, toda la información genética era de esta oveja. Por ende, se obtiene una idénticamente, ¿ya? Una copia exacta. Entonces, con eso se confirma que el material genético está en el núcleo, ¿ya? Con ese experimento. ¿Alguna duda? ¿No?
Yo Eh, sí, pero no tiene mucho que ver con el tema. no importa. ¿Ese tipo de clonación sin usar algún tipo de fecundación masculina se puede hacer en los humanos también? Sí, pues si cualquier ser vivo se puede clonar. El tema que el- no sé si han clonado humanos, pero eso estaría como legalmente como que no se puede hacer. No sé si se entiende. Ya, Pero tú la manipulación genética, todo esto tú lo puedes hacer en cualquier ser vivo. Entonces tú puedes clonar cualquier ser vivo, hasta un humano. ¿Ya? ya. Pero se supone que nosotros no podemos estar experimentando con nosotros mismos, se supone. A no ser que, no sé, porque exista alguna autorización y, y eso, pero es como muy, ¿cómo decir la palabra? Es muy difícil de que se haga, así como legalmente o en ese sentido. ¿Ya? Ya. Miren, las personas que se encargan de todo esto son los ingenieros genéticos, ¿ya? Hay una carrera de ingeniería genética, ¿cierto? También los biotecnólogos son personas que manipulan genes, ¿ya? Y se encargan de hacer todo esto, estas cosas, ¿ya? Con los genes, donde van, ¿cierto? La información genética. Ya, el núcleo. Ahí tenemos una imagen del núcleo, ¿ya? En una célula, ¿cierto? Ahí está la mitocondria, están las partes que nosotros estuvimos viendo, pero acá se visualiza bien el núcleo, ¿ya? Y esa como mancha más oscura es el nucleolo, ¿ya? La cromatina, ¿cierto? Que está condensada, ¿cierto? Que es la que va a formar los cromosomas. Y está como el núcleo tiene que tener una membrana, ¿cierto? Que lo va a separar del resto de la célula. Acá hay un modelo de un núcleo, ¿ya? Esto es un modelo, un dibujo, donde los va a mostrar el nucleolo, ¿cierto? Van a existir en la membrana nuclear o carioteca, también recibe ese nombre, unos poros, ¿ya? Acá se visualizan unos poros, ¿cierto? Y también se van a observar gránulos, ¿cierto? Que van a ser los ribosomas, ¿ya? Todo eso se explicó en el video. Va a haber una membrana interna y una membrana externa, ¿ya? Entonces vamos a ver en el fondo toda la composición del núcleo. Como ya lo dijimos, está en las eucariontes y no en las procariontes. Va a ser el centro de control de la célula eucarionte, ¿ya? Va a estar constituido por partes bien definidas, como la membrana nuclear, también se llama carioteca, el nucleolo, el nucleoplasma y la cromatina, ¿ya? E independiente de eso, en la membrana nuclear van los poros nucleares, ¿ya? Y también están insertos los ribosomas. En el núcleo entonces va a estar el material genético, ¿ya? Se comprobó con el experimento de Gordon, ¿cierto? Que a una rana verde se le coloca el núcleo de una blanca o albina y sale la albina. ¿Por qué? Porque la información genética va en el núcleo y ese núcleo era de la rana albina. Entonces, su tamaño y ubicación varían dependiendo de la actividad y del tipo celular, ¿ya? Eso va a depender en su tamaño, el tamaño y la ubicación de este núcleo. Aunque la mayor parte de las células, ¿ya? Tienen un único núcleo, hay algunos tipos celulares que van a carecer de él, como es el caso de los glóbulos rojos en procesos de maduración. Ya, los glóbulos rojos son las células, ¿cierto?, que transportan el oxígeno y algunos nutrientes, ¿cierto? Y de vuelta el dióxido de carbono en la sangre, por si acaso, ¿ya? Llevan el oxígeno a todas las células de la sangre. Pero cuando estas células están en proceso de madurar, ahí no poseen el núcleo. Otros tipos de células van a presentar múltiples núcleos, es decir, no van a tener uno, pueden tener más de uno. Por ejemplo, las células del músculo esquelético humano.
Al igual que toda la estructura celular, ¿cierto? El núcleo contiene en su interior varias moléculas orgánicas, como proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y agua. Ya todas esas moléculas nosotros previamente las estuvimos estudiando. Estructura del núcleo celular. Habíamos hablado, ¿cierto?, que posee una membrana nuclear, que en el fondo es una doble, ¿ya? Una externa y otra interna. Están separadas por un espacio intermembranoso, ¿ya? También está perforada por diminutos canales, ¿cierto? A los cuales se les llaman poros, y por medio de estos poros, ¿ya? Van a permitir la comunicación y el paso de moléculas desde el citoplasma de la célula hacia el núcleo o viceversa, ¿ya? Entonces, si tiene que salir alguna sustancia desde el núcleo, va a salir a través de la membrana nuclear, pero por unos canales que son los poros, ¿ya? Los poros nucleares. Y si tiene que ingresar alguna sustancia desde la célula hacia el núcleo, exactamente pasa lo mismo. Ingresan a través de la membrana nuclear, ¿cierto? Pero por los poros nucleares. El nucleolo. Ya habíamos visto que el nucleolo está adentro del núcleo. Es un corpúsculo esférico, se pudo ver bien en el dibujo, ¿cierto? No, no en el dibujo, en la imagen del núcleo celular, porque era una imagen de un microscopio, y después vimos la otra imagen que era el modelo, que era un dibujo, ¿ya? Es esférico y carente de membrana, ¿ya? Que va a poder verse cuando la célula no está en división, ¿ya? Cuando está la célula en división, que está en mitosis, cuando la célula, de una célula en mitosis se obtienen dos células hijas idénticamente. Entonces, cuando se va a dividir, desaparece la membrana nuclear, ¿ya? Se había multiplicado los cromosomas y los centriolos, ¿cierto?, se van hacia los extremos y los cromosomas se alinean en el medio. Estoy resumiendo así la mitosis, que es la división celular, y entonces ahí no se ve el núcleo. Ya entonces, si alguien observa una célula que está en mitosis, no se va a observar el núcleo. Eso es lo que dice acá, ¿ya? Entonces, y una vez que como los cromosomas se duplicaron, entonces una parte se va hacia un polo y la otra hacia otro polo, y ahí comienza de nuevo a formarse la membrana nuclear, ¿ya? Y por ende el núcleo, y después las células se dividen en dos, entonces quedan dos células hijas con la misma información genética. Ya, la función principal del nucleolo es la síntesis del ácido ribonucleico, ¿ya? Del ARN ribosómico, ¿ya? El que va a permitir síntesis, ¿cierto?, de los ribosomas. El número de nucleolo en el núcleo también va a corresponder al número de cromosomas. La cromatina va a estar constituida por filamentos de ADN en diferentes grados de condensación, ¿ya? Cuando se está condensando ¿cómo se llama? El, el ADN, ¿cierto? Es como se va asociando a unas proteínas que se llaman histona, ¿ya? Que se agrupan de A8, ¿ya? Y es como que la lana la están envolviendo y la hacen estos como ovillos de lana, ¿ya? Como la lana la empiezan a juntar y se forma como el ovillo de lana, ¿ya? Ya, y dispersos van a estar en el nucleoplasma. El nucleoplasma en el fondo es como el citoplasma de la célula, es como más o menos lo equivalente, pero adentro del núcleo. Y en el nucleoplasma, voy muy rápido. Sí, ya. El nucleoplasma, que es la otra parte, va a ser el medio interno acuoso, ya, donde van a estar inmersos los demás componentes nucleares.
Yo les dije que era como lo similar al citoplasma. Recordar que el citoplasma es gelatinoso, también tiene líquido, ¿cierto? Tiene agua. Este ya va a ser un medio más acuoso, pero ahí van a estar dentro del nucleoplasma, ¿cierto? Los componentes nucleares. Funciones del núcleo. Algo ya le he dicho sobre las funciones del núcleo, pero la función principal va a ser la replicación y transcripción de los ácidos nucleicos. Va a almacenar toda la información genética y luego las va a pasar a las células hijas en el momento de la división celular, ¿ya? Cuando entró en mitosis. Una parte de la información genética se encuentra ahí, ahí. Where en, me comí una U. Se encuentra almacenada, entonces, acá. En el ADN, ¿cierto? De cloroplastos, esto en las células eucariontes vegetales y en las mitocondrias. Ya ahí está el porcentaje respectivo. Como dijimos, controla todas las actividades celulares, ya, donde va a ejercer su control al determinar qué proteínas enzimáticas deben ser producidas por la célula y en qué momento, ¿ya? Por la teoría celular y cuando empezamos a estudiar la célula, dijimos que eran autónomas, ¿cierto? Por sí solas, claro, las células tienen sus funciones, ¿cierto? Pero están reguladas por el núcleo, ¿ya? El núcleo controla todo lo que va a hacer la célula. El control se ejerce a través del otro ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico mensajero, ¿ya? Esta macromolécula lleva el mensaje, como va a decir, ya, tú ahora vas a empezar a hacer esto, tú deja de hacer lo que estás haciendo, y así sucesivamente. Ya. Como les dije ayer, nos falta estudiar los tres estructuras que poseen las células eucariontes vegetales, que son los cloroplastos, la pared celular y, y la gran vacuola central. Ya, lo está viendo el tiempo y los alcanza. Pero antes de ir ahí, ¿alguna pregunta, duda de lo que ya se vio? Tienen que tener claro las partes del núcleo, la función del núcleo, por qué se estableció, se dice de que el material genético está dentro del núcleo, qué experimentos se hicieron, ¿cierto? ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya. Voy a alcanzar, así que voy a ver estas tres y terminamos, ¿ya? Cloroplastos. Acuérdense que aquí vamos a estudiar las estructuras que son exclusivas de las células eucariontes vegetales, ¿ya? Los cloroplastos, ustedes van a ver una estructura, ¿cierto? También van a tener una membrana, ¿ya? Una doble membrana interna y externa. Van a tener un espacio que se llama estroma y van a tener unas como monedas, ¿ya? Son como monedas que se llaman tilacoides, ¿ya? Pero esas monedas, como monedas, no es que sean monedas, se van a agrupar, se van a apilar, ¿cierto? Una sobre otra, y cuando están apiladas, ¿cierto? En su conjunto se van a llamar grana, ¿ya? Las granas en el fondo son varios tilacoides apilados, ¿ya? Esa es la estructura de un cloroplasto. Si nosotros lo vemos, primero se van a encontrar
Si yo les digo en qué parte de la planta vamos a encontrar los cloroplastos viendo el dibujo? ¿En qué parte de la planta? Si ven el dibujo. ¿Están o no? Sí, pues sí. ¿Cómo fue la pregunta? ¿En qué parte de la planta? Miren, aquí está la planta. ¿En qué parte de la planta están los cloroplastos? En la hoja. Ya, muy bien. En las hojas, ¿ya? Recordad que las plantas tienen tallo, tienen raíces y tienen hojas, ¿ya? En las hojas. Si ustedes amplifican una parte de la hoja, como sale acá, ¿cierto? Se van a encontrar con este tejido, ¿ya? Con este tejido, ¿ya? Recordar que los tejidos poseen las mismas células, ¿cierto? Pero tienen varias células, ¿ya? Y por eso forman parte de los tejidos. Y van a obtener una célula, ¿cierto? De acá, del tejido, y acá está amplificada. Van a encontrar el núcleo, ¿cierto? Porque todas las células eucariontes tienen núcleo. Van a encontrar la gran vacuola, que también es la característica de las células vegetales. Y van a encontrar unas especies verdes, ¿cierto? Que van a ser los cloroplastos. Y si ustedes amplifican ahí en el cloroplasto, es la estructura esa que vimos al principio. ¿Ya? Está acá. Ahora, en la misma que le puse al principio, bueno, es como otra imagen, pero es el modelo del cloroplasto, ¿cierto? Y acá hay una imagen de un microscopio de un cloroplasto en una célula vegetal, ¿ya? La función. ¿Cuál es la función del cloroplasto? Primero, va a ser el lugar donde se realiza la fotosíntesis, ¿ya? Recordar que la fotosíntesis es un proceso, ¿cierto? Donde primero la planta, ¿cierto? El vegetal necesita agua, la cual la va a obtener, ¿cierto? Por las raíces, la va a transportar por toda la planta, ¿cierto? Esa agua también va a llegar a las hojas. Y cuando la luz solar, ¿cierto? La planta está en presencia de la luz solar, esa luz solar va a romper la molécula de agua. Al romper la molécula de agua, se va a liberar el oxígeno. Por eso en la fotosíntesis las plantas liberan oxígeno, ¿ya? Producen oxígeno, que proviene de la fotólisis del agua. Y van a quedar como el agua, ustedes saben que es H2O, es decir, tiene hidrógeno y oxígeno, van a quedar los H, ¿ya? Pero esos H no van a quedar ahí por quedar. Resulta que la fotosíntesis tiene dos fases. Una fase clara, que es precisamente donde se produce la fotólisis del agua, donde se va a producir el oxígeno, y va a tener una fase oscura, donde también la fotosíntesis, o sea, la planta para realizar fotosíntesis necesita dióxido de carbono, CO2. Y este dióxido de carbono, ¿cierto? Van a entrar a las células, ¿cierto? De las plantas. Y bueno, aquí tenemos una clase de fotosíntesis, así que lo voy a explicar así brevemente. Entonces, el CO2 que tiene carbono más los H que quedaron en la fotólisis, ¿cierto? En la fase clara. La fase oscura se llama oscura porque acá la planta puede hacer este proceso sin necesidad de que exista la luz. Es decir, la planta puede estar a oscura o puede estar con luz del sol y va a realizar igual el proceso. En cambio, en la clara sí o sí se necesita el sol. Si una planta ustedes no la colocan al sol, no va a realizar la fotosíntesis porque no va a poder realizar la fotólisis del agua, por ende no se va a liberar el oxígeno, no van a quedar los H, porque esos H son muy importantes, porque con el carbono más esos H del agua, más el oxígeno del dióxido de carbono, van a formar su alimento, que son las moléculas orgánicas, ¿cierto? Que son las moléculas de glucosa, que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya, entonces, lugar donde se va a realizar la fotosíntesis, entonces la hacen las plantas en las hojas
en las células vegetales, específicamente en los cloroplastos, ¿ya? Ya que va a presentar los pigmentos fotosintéticos, ya estos pigmentos son necesarios para la fotosíntesis. Uno de ellos es la clorofila y es la que le da el color verde a las hojas, ¿ya? Las hojas son verdes porque la clorofila es un pigmento verde. Y también hay otro pigmento fotosintético que es los carotenoides, ¿ya? Al igual que la mitocondria, ya va a ser un organelo con doble membrana. Estamos hablando del cloroplasto. Ya, eso en resumen, en importancia de los cloroplastos, ¿ya? Fotosíntesis, ¿cierto? Gracias a ellos, la planta fabrica su propio alimento. Y que eso es importante para nosotros, porque nosotros consumimos, ¿cierto? Las plantas, ¿cierto? Pues nosotros somos omnívoros, es decir, consumimos vegetales y también carne. Como hay animales que son solamente carnívoros y como hay animales que solamente son herbívoros, ¿ya? Un conejito, por ejemplo, va a comer vegetales, ¿ya? Nosotros no, comimos carne y vegetales. Y de ahí obtenemos entonces nosotros el alimento. ¿Ya? La pared celular, también borde grueso, yo les dije, ¿cierto? Ya están sobre la membrana celular, ya son gruesos, esa es la característica, entonces es súper fácil distinguir una célula vegetal. Bueno, si se las colocan en color, siempre se las van a colocar verde, ¿ya? Pero si es en blanco y negro, ya el borde, ¿cierto? Va a ser grueso, ¿ya? Es súper fácil distinguirlo. Y si no, a capo, la vacuola central, que es súper grande. Entonces ahí está como amplificado, ¿ya? Pared celular, ¿cierto? Que es gruesa. Las características. Ya dijimos que se ubica en la parte externa de la membrana celular o también plasmática, ¿ya? Tiene varios nombres, por si acaso. Va a ser rígida y fuerte. Va a estar compuesta por 3 polisacáridos. Polisacáridos son hidratos de carbono complejos, también los otros los estuvimos estudiando. Poli significa muchos y sacáridos azúcares. Y el más importante es la celulosa, ¿ya? Eh, También está el almidón. No es que los otros no sean importantes, pero si nosotros los vamos a la parte de la celulosa, es la que les da toda la rigidez al tallo, al tronco de los árboles, etcétera, ¿ya? Por eso es importante, ¿ya? Sostiene en el fondo al vegetal, sostiene de por qué el tallo sea recto, ¿cierto? Y no se esté doblando, ¿cierto? Etcétera, le da la firmeza a la planta, ¿ya? Este polisacárido, la celulosa. También está el almidón, donde se almacena todo, ¿cierto? Su alimento, que nosotros en el fondo consumimos, ¿cierto? Y el almidón son miles y miles y miles y miles y miles de unidades de glucosas, ¿ya? Y después por la digestión nosotros, ¿cierto? Separamos toda esa glucosa y las dejamos solo glucosas. Va a ser permeable al paso de sustancias, ¿ya? Significa que por medio de esta pared celular pueden pasar algunas sustancias, ¿ya? Por eso significa permeable, que pueden pasar sustancias y también salir, lógicamente. La función va a ser la protección, va a dar forma y va a evitar la ruptura de la célula vegetal, ¿ya? Por excesiva entrada de agua. Ya, recordar que para la fotosíntesis, para que la planta, ¿cierto?, pueda vivir, fabricar su propio alimento, necesita agua. Pero si la planta absorbe mucha agua, ¿cierto? Está en un espacio donde hay mucha agua. Esta pared celular, al ser gruesa, ¿cierto?, rígida, va a permitir, ¿cierto?, va a evitar, mejor dicho, que se rompa esta célula si entró mucha agua. Y por último, la vacuola central, que es
como pueden ver, a donde dice acá vacuola, es muy grande, ¿ya? Ahí hay una imagen, ¿cierto? Una vacuola. Las vacuolas son vesículas, ¿ya? Y las vesículas son sustancias, son órganos que contienen sustancias, ¿ya? Entonces es una vesícula grande en el fondo y va a estar llena de líquido que va a ocupar la mayor parte del volumen celular. Si se dan cuenta, ahí tenemos la célula eucarionte, fíjense que ocupa una buena porción del citoplasma, ¿ya? La otra porción la ocupa el núcleo, ¿cierto? Los retículos, ¿cierto? El aparato de Golgi, etcétera, pero ocupa una buena porción. La principal función es mantener la presión de turgencia. Ya acá estamos con el tema de la presión osmótica, yo se lo estuve explicando ayer, que cuando el agua, ¿cierto?, sale de la célula, el agua siempre se va a desplazar de una zona de menor concentración a una de mayor. Por eso cuando uno hace ensaladas de fruta, ¿cierto?, y uno le echa azúcar, uno aumenta la concentración externa de la célula, por lo cual el agua sale de la célula y por eso después de un tiempo, no sé si han observado cuando hacen un tutti frutti, que se llena de líquido, ¿ya? Porque en el fondo es el agua que salió de la célula, ¿ya? De la célula, en este caso de la fruta, por si acaso. Lo mismo pasa con una lechuga, ¿cierto? Si ustedes la colocan, ¿cierto? En la línea, le echan sal, etcétera, después se coloca lacia. Al principio está como una hoja, ¿cierto? Como rígida y después, ¡pum!, como súper lacia, ¿ya? Porque ahí pierde turgencia, ¿ya? Es como que cuando una planta se marchita, ya turgente es cuando está bien y cuando ya los tallos, ¿cierto? Se marchita una planta, pues, como que se debilita, ¿cierto? Y el tallo pierde como rigidez, etcétera. Entonces la vacuola se encarga de mantener, ¿cierto? La presión de turgencia de la célula. Y eso sería, no era mucho, pero en el día a veces me demoro más, aunque ustedes no lo crean, en pasar estas cosas, ¿ya? Eh, Voy a detener la grabación, que ese era el contenido. Acá, ahí.